Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Ya sean bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos a todos. Bendito sea el Señor. Y para todos los que nos ven en las redes sociales, en los medios de comunicación, en diferentes partes del mundo, les deseo grandes bendiciones para cada uno de ustedes que siempre nos están viendo por medio de la televisión, por medio de las redes sociales. Así que bendiciones, espero que puedan edificarse con la palabra del Señor que siempre tiene para nosotros algo mejor. Bendito sea el Santo Dios, gloria al Señor, bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria al Señor, aleluya. Les voy a invitar que abramos las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 19. Gloria al Señor. Abramos ahí. Vamos a ver lo que nos habla la palabra en esta hora. En los libros de los Hechos, capítulo 19, y vamos a ver algunos versos que nos enseña la palabra. Gloria al Señor. Repita conmigo, profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos, triunfos y éxitos. Soy rico, tengo poder, dinero, oro y plata y todo lo mejor por la fe y el favor de Él. Alcancé todo de los cielos, de la tierra, de los abismos, todo me pertenece. Me sentaré con los reyes, soy cabeza y no cola, estoy arriba, no abajo, porque soy luz a las naciones, soy amo de la tierra, tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa. Gloria al Señor, bendito sea su santo poderoso nombre. Gloria a Dios, aleluya. Santo sea su nombre, bendito sea el Señor. Entonces vamos a leer las escrituras, lo que nos habla en el libro de los Hechos. Dice de esta manera, mientras Pablo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Verso 2. En el verso 3, Pablo le replicó, entonces, ¿qué bautizo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Ese es el verso 4. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras, dice, con miras aún, oiga bien, dice, aún cambió la vida. Pedía a Pablo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. 5. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. 6. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar
y lenguas y profetizaban. 7. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga. Durante 3 meses les habló con, con convicción sobre el reino de Dios, tratando de persuadirlos. 9. Al ver que algunos, en vez de creer, endurecieron más, criticaban públicamente el camino, se separaron de ellos, tomaban aparte a sus discípulos diariamente, les enseñaba en las escuelas de un tal tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 10. Esto hizo durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto como judíos y griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora sí, puede sentarse, mi amado hermano. Sí, gracias. Bendito sea el Señor. Muy bien. La palabra dice en esta hora, cuando vemos la historia de Pablo y Apolos, una de las cosas que yo quiero mencionarles es importante que no importa dónde se predique la palabra, pero la palabra es importante. Dios dijo, id a las naciones, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Dijo el Señor, id a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, lo que he agregado en esto, en primer lugar, dice que allí nos habla la palabra. Pablo estaba en Corintio y Pablo llegó a Éfeso atravesando la región alta y encontró allí algunos discípulos. Pablo andaba en Corintios y Pablo dice iba llegando a Éfeso. Muy bien, vemos que Pablo estaba predicando la palabra en Corintios. Vemos que Pablo va hacia Éfeso a predicar la palabra. Muy bien, a todos Dios nos ha demandado diciendo, la gran comisión consiste en ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Dice el Señor en el libro de los Hechos, uno de los capítulos primeros, dice el Señor, hasta que sea predicado el evangelio, hasta el último rincón de la tierra, vendrá el fin. Muy bien, el fin no ha llegado. Aunque ahorita son rumores de guerra, lo que estamos oyendo entre Irán y ¿cómo se llama? Israel, son rumores de guerra. Cuando estamos oyendo guerra entre Ucrania y Rusia, son rumores de guerra. O estamos viendo que algunos terroristas de la India atacan al pueblo y al ejército de la India. Son rumores de guerra. Esto no es el fin. No, todavía no ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Perdone todos aquellos comentaristas, aquellos que están ahí en las redes sociales diciendo que el fin viene. Todavía no ha llegado al fin, porque todavía falta que el evangelio sea predicado en lugares donde está prohibido. Así es, todavía no ha llegado al fin, porque el Señor está levantando obreros, misioneros, para que vayan al oriente y al occidente, al norte y al sur, para que vayan a predicar el evangelio a los continentes, a los pueblos, tribus, lenguas, naciones. Por eso todavía no ha llegado la hora, no ha llegado la hora, todavía no ha llegado el fin, no ha llegado el fin del mundo, porque el Señor nos ha hablado y nos dice, vayan a las naciones, vayan, anuncien las buenas noticias, vayan y predíqueles para que los hombres se arrepientan y se aparten de sus malos caminos y acepten al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y así Dios les da la potestad de ser verdaderamente hechos hijos de Dios
y así podrán entrar al reino de los cielos. Mientras no sea predicado, Dios dice también, ¿cómo quieren ellos escuchar si no hay nadie que les predique? ¿Cómo pueden ellos saber si no hay nadie que les enseñe? Entonces, por esa razón, hoy estamos diciéndole, mi amado hermano, que este evangelio todavía está vigente, todavía está allí, parado siempre. El evangelio no se detiene. El evangelio sigue avanzando. El evangelio está abriendo brecha. El evangelio está abriendo fronteras. El evangelio está entrando a los confines de la tierra hasta que sea predicado hasta los últimos rincón de la tierra, hasta que sea predicado el evangelio en la selva, hasta que sean predicados en las tribus, lenguas, hasta que sea entrado. No importa, aunque el gobierno prohíba, no importa, aunque los terroristas, los comunistas, los socialistas, capitalistas prohíben el evangelio, aunque la secta católica romana quiere prohibir el evangelio, aunque también los musulmanes quieren prohibir el evangelio, aunque más de 7,000 religiones quieren prohibir el evangelio, pero no van a poder, porque Jesucristo nos ha mandado para predicar este evangelio a toda criatura, como lo hacía Apolo, como lo hacía Pablo, como lo hacía, dice Pablo y Sila, también como lo hacía también Pedro, Juan, Andrés, Marcos, Judas, como lo hacía también otros discípulos. Así que Dios nos manda ir y predicar el evangelio. Este evangelio, dice, es para los valientes. Esto no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted no tiene que avergonzarse del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Porque la palabra dice, el que cree será salvo. Sí, eso es lo que Dios nos ha mandado. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de aquel, Padre dice, de aquel que Dios envió. Para todo aquel que crea en él será salvo. Sí, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sean salvos para los que creen en él. Y él es el único Señor y Salvador. Número 2. Entonces, dice la palabra, cuando ellos llegaron y encontraron algunos discípulos, los discípulos unos estaban investigando las escrituras, muchos estaban estudiando, muchos estaban analizando las escrituras, muchos estaban haciendo la palabra, muchos estaban meditando la palabra, pero dice la palabra que estos hombres no habían recibido el poder del Espíritu Santo, sino ellos solamente habían recibido, solo habían leído, pero no habían entendido lo que dice la palabra. Entonces, yo quiero decirles lo que dice el Señor, que estos discípulos anhelaban y saber más de Dios. Estaban estudiando la palabra, meditando la palabra, estaban analizando la palabra, querían saber cómo era el bautismo del arrepentimiento, querían recibir el bautismo del Espíritu Santo, y recibieron el bautismo. El bautismo del arrepentimiento es para que el hombre muera su pecado. Cuando es bautizado en agua, significa morir a su naturaleza. Cuando es bautizado por el agua, se sumerge para que deje su vieja manera de vivir, deje su vieja manera de ser, aunque muchas veces va a ser tentado, perseguido, pero tiene que luchar. Entonces, quiero decirle que Dios está diciendo que en este tiempo, Dios está llamando antes de tiempo y fuera de tiempo. Está hablando, el Señor está llamando y está hablando a los hombres. Si los hombres no se arrepienten, no hacen lo recto, no hacen lo justo, un día serán condenados para el fuego eterno. Un día van a lamentar, un día no van a decir, Señor, pero es que no hay nadie que me predicó. Señor, nadie me habló.
mucha gente está oyendo, muchos de los que nos rodean nos están oyendo, muchos de los que nos oyen en los parques, en las plazas, muchos están oyendo a los siervos, las siervas, y están hablando por los medios de comunicación, están hablando por medio de la radio, está hablando el Señor por medio, sí, de las redes sociales, por la televisión, y está hablando el Señor por medio de hombres que reparten un tratado. Pero si el hombre un día muere, y un día muere, el hombre morirá, y cuando muere, muere una sola vez. Luego vendrá el juicio, que va a ser juzgado, y luego será enjuiciado y condenado, unos para vida y otros para el fuego eterno. Por eso es importante. Entonces estos discípulos querían conocer más del Señor, querían saber, porque estaban ansiosos de conocer al Espíritu Santo, querían saber cómo se manifestaba el poder de Cristo, cómo podían tener esa relación con Cristo. Ellos estaban anhelando y querían conocer, aunque ya habían recibido el Evangelio. Pero dice la palabra, entró allí, entró a Éfeso, y entonces encontró a estos discípulos y le preguntaron, ¿recibimos? Dice, les preguntó el apóstol Pablo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Entonces Pablo le dice, ¿ustedes ya tienen al Espíritu Santo? ¿Ya fueron bautizados por el Espíritu de Dios? Entonces dijo, no, solo estamos meditando la palabra. Estamos viendo que estamos viendo que las Escrituras dicen que Juan bautizaba, el bautismo del arrepentimiento, pero ni siquiera hemos entendido qué es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, una persona necesita, cuando se arrepiente, acepta a Cristo, necesita bautizarse en agua, porque el Señor dice en el Evangelio de Marcos, y dice el Señor, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere, si creyó en Dios, entonces sea bautizado. Dice, y entonces será salvo. Necesita ser bautizado en el agua, porque también el símbolo o el acto profético, que cuando uno se bautiza, es sepultar su vieja naturaleza, y uno sale del agua, resucita para una nueva vida. Por eso es importante que el bautismo se haga. Si las personas dicen, soy cristiano, y no se bautizan, las personas dicen, soy cristiano, y no reciben el bautismo del Espíritu Santo, no pueden entrar al reino de los cielos. Tanto como el bautismo del agua del Espíritu, no pueden entrar en el reino. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que muchas veces mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no quiere entender. Entonces estos hombres estaban anhelando y pensando y meditando cómo podemos ser salvos, por el bautismo de agua o por el bautismo, por las dos cosas, porque en ese tiempo Juan el Bautista fue enviado ¿para qué? Para bautizar, y se bautizaban y se arrepentían para el perdón de sus pecados. Pero también cuando Juan hizo esto, muchas veces Juan dice, yo no soy el Mesías, yo solo soy el servidor, el profeta, pero viene uno atrás de mí que es más fuerte. Él es el poderoso, Él es el viviente, Él es el que siempre ha estado, Él es el que puede bautizar con el fuego. Yo solo bautizo con agua, pero Él bautiza con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Eso nos habla, dice el Señor en el libro de Mateo, nos habla el Señor. Entonces dice el Señor así, entonces recibieron, le preguntó el apóstol Pablo, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, porque cuando yo creo en Dios, cuando yo abrazo a la fe es la palabra, o sea, creo lo que dice la palabra. Cuando yo creo la palabra, y la palabra se refiere a fe, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre necesita creer, porque si el hombre no tiene fe, no puede agradar a Dios. ¿Qué quiero decir? Usted no puede agradar a Dios porque usted solo habla, pero no cree en Él. Porque mucha gente cree más en las cosas que mira, cree más en lo que oye,
cree más en lo que toca, en lo que palpa, pero no cree en el mundo invisible. El mundo invisible es lo que hizo lo visible. Y ese es el Dios eterno, el Dios poderoso. Todo lo hizo por su palabra y todo fue hecho por la palabra. Nada fue hecho por sí solo si no fuera por su palabra. Y esto es lo que Dios dice. Crean solamente. Creer significa que si Dios dice que debo de creer en Dios y debo de hacer y guardar su mandamiento, estatutos, ordenanzas y poner por obra su palabra, entonces sí creo en Él y tengo que hacerlo, practicarlo y tengo que obedecer, cambiar muchas cosas, dejar muchas cosas, dejar la naturaleza, dejar los hábitos, dejar la religiosidad, la mediocridad del cristiano, porque Dios no quiere cristianos mediocres, Dios no quiere cristianos hipócritas, Dios no quiere cristianos enfermos, Dios no quiere cristianos dormidos, Dios no quiere cristianos religiosos, Dios no quiere cristianos herejes, Dios no quiere cristianos apóstatas, Dios no quiere cristianos, no quiere cristianos acomodados, no quiere cristianos afanados por el mundo. Dios quiere un verdadero pueblo cristiano que busque y piense solo de Él. Dice el Señor, cuando usted está en Dios, tiene que levantarse a pensar en Dios. Cuando usted se acuesta, tiene que pensar siempre en Dios y dormirse en Dios. Cuando usted camine y salga, usted tiene que caminar con Dios, siempre hablando con Dios. Y usted tiene que vivir siempre con Dios. Toda la vida tiene que estar Dios en su corazón, en todos los hábitos, en el trabajo, en las calles, en las reuniones sociales, en todos los lugares. Debemos hablar y demostrar que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros ya somos cristianos, nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Y por eso nosotros ya no vivimos como vive el mundo. Y entonces, número 3, y cuando Pablo les contestó, oye, y contestaron, ni siquiera hemos oído decir recibir al Espíritu Santo, no hemos oído del Espíritu Santo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es eso? ¿Quién es ese Espíritu Santo? Y él dijo, Él es la tercera persona de Dios, porque está el Padre, está Jesucristo el Señor el Salvador, y está el poder del Espíritu Santo. En los libros de los Hechos dice recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Recibiréis poder. Por eso es importante que se bautice y se arrepienta. Y por eso cuando usted se bautiza, va a recibir y luego se bautiza a través del Espíritu Santo, va a recibir poder. Poder del Espíritu Santo. Va a recibir poder. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque Dios dijo en el Evangelio de Juan, dijo el Señor, no los dejaré solos, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu Santo es mi guianza. Cuando yo reciba el poder del Espíritu Santo, entonces dice la palabra, recibí el poder del Espíritu Santo. Pero cuando tengo el poder para poder interpretar la palabra, el poder para poder expulsar a los demonios, el poder para qué, para sanar a los enfermos. Porque si no me bautizo y no hago lo que dice el Señor, ¿qué espíritu está en mí? Tengo que tener al Espíritu Santo. Porque hay demonios que se hacen pasar del Espíritu de Dios, también hacen milagros, también hablan, hay profetisas y profetizos que usa el diablo tiene sus siervos, los falsos profetas, los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros, también están las falsas sectas y religiones y todo eso que existe para engañar al verdadero cristiano. Y entonces, por eso cuando tenemos y recibimos el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu nos da discernimiento para discernir, para mirar, para oír, para captar, para sentir, percibir, para poder entender cómo el Espíritu Santo está hablando. ¿De qué? A veces cuando hablan de una persona, mi espíritu rápido dice, está hablando de fulano, y rápido me da a entender de quién están hablando.
Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habla. Cuando yo estoy hablando a una persona, me empieza a hablar y decirme que lo que ellos están haciendo o cosas que no le agrada a Dios. Así es como se mueve el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo también me habla y me dice, levántate, quiero que lea la palabra y ve al libro y el capítulo tanto, al libro de tal, capítulo tanto, y quiero que interpretes y entiendas lo que va a suceder. Muy bien, para la iglesia, para la familia, para el pueblo, ¿para qué? Para las naciones. Sí, así es como el Espíritu se manifiesta. Y el Espíritu Santo nos revela para percibir lo malo y percibir lo bueno. Y nos habla por sueños, nos habla por visiones. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, ¿qué espíritu está en usted? Un espíritu demoníaco, un espíritu de adivino, un espíritu de adivinación, un espíritu de espiritismo, un espíritu de satanismo, un espíritu de su tatarabuelo, un espíritu de los demonios que están en su vida, porque también los demonios les pueden interpretar, como decía en el libro de los Hechos, cuando Pablo iba para la hora de la oración, salió la divina y dijo, oigan a estos siervos de Dios que están predicando el camino de la salvación, escúchelo, síganlo, oiga cómo hablaba la bruja, la espiritista, la satanista, la divina, la hechicera. Así también hay dentro de la iglesia cuando no se afirman, cuando no buscan a Dios, cuando no se someten, cuando no vienen a las vigilias, cuando no vienen a los ayunos, cuando no se congregan y no perseveran. No es Dios el que está contigo, es el mismo diablo que está contigo. Así que quiero que entiendas, y aunque me digas, es que se cumplió, es que fíjese que se hizo, es que Dios no es Dios. Porque yo te voy a aclarar, porque cuando tú estás verdaderamente bien sometido con Dios, cuando estás orando, ayunando, buscando a Dios en las vigilias, los ayunos, cuando estás perseverando, cuando estás meditando la palabra, cuando escuchas lo que te enseño, entonces vas a entender. Aleluya. Y esto es lo que dice el Señor. Estos hombres no conocían al Espíritu Santo. No sabían quién era el Espíritu Santo. Era la tercera persona de Dios. Era la tercera persona. El Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, dice la palabra. Y el Espíritu Santo fue que cuando nos habla en el libro de Mateo 4, dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Cuando el Señor llegó a Galilea, fue bautizado por Juan. Vino el Espíritu sobre él en forma de paloma. Y después de que fue bautizado, vino el Espíritu, lo llevó al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Estuvo en el Espíritu estuvo con él, porque él fue que lo llevó y dijo, ayuna por 40 días y 40 noches, para que te prepares, para hacerte fuerte, para confrontar al diablo, para pelear contra las tentaciones y los males, porque así yo te voy a hablar y te voy a guiar. Y eso fue, y ayunó 40 días y 40 noches, y cuando regresó, pero antes, cuando terminó su ayuno, venía por el camino, se le apareció el diablo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le responde, escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo lleva a una ciudad alta y le dice, todos estos reinos te daré, si dice todos estos reinos, si dice, entonces dice, si te postras delante de mí, entonces te daré todo lo que está aquí en la tierra, te daré los reinos, la riqueza, la gloria, la fama, y eso es para pervertir al hombre. Dijo el Señor, escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Oh, perdón, escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo insistió otra vez, pero no lo venció. Ahí está. Cuando uno busca a Dios, el diablo no lo vence. Y entonces apareció el diablo y le dijo, ven, te llevaré a una montaña más alta, mira todos los reinos, mira todo, mira, dijo, y le mostró y le enseñó, le mostró, pero ahora yo te mando que te tires hacia abajo, mandándolo a suicidarse. Pero él dijo, no tentarás al Señor tu Dios, apártate de mí, Satanás. Muy bien, y eso es porque es importante. El Espíritu Santo nos habla. A veces cuando estamos acostados dice el Espíritu Santo y te dice, ayuna. Y viene el diablo, habla a tu carne y te dice, no ayunes, mejor levántate a comer tus huevos y comer tus chismones y tus frijoles volteados y tus tamales calientes. Y el Espíritu te habla y dice, ora,
Y a veces dice no. Y ahorita el diablo pone tu carne y te dice, no, tenés que ir a hacer esto, mira, tenés que ir a recordar tal cosa o tal cosa le pone. Y el Espíritu Santo le dice, lee la palabra. Y viene el diablo y te dice, no, mejor mira tu celular, mira TikTok, mira el Facebook, mira ahí el YouTube, mira esto. Y el diablo, así es como le habla al hombre, el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que siempre hace lo malo, que hace lo que le dice el diablo a su carne, y la carne acciona y responde al diablo. Y entonces dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de meditar, dejamos de congregarse, y viene el Señor, te dice, ve a la iglesia, hoy es domingo, hoy es martes, hoy miércoles, deberías ir al ayuno. No, no puedo, es que me duele aquí, me duele por allá, es que me duele por acá. Todo le empieza a doler y empieza a ponerle sueño, pereza, discusiones, y le empieza a poner estorbos para que no busquen de Dios. Y ese es el problema, que muchos no disciernen porque no tienen al Espíritu. Sabe que el diablo los está estorbando, sabe que el diablo les está estorbando su vida espiritual para que no crezcan, para que no conozcan la gloria de Dios y no puedan ver sus obras. Y entonces 4, dice la palabra. Entonces Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Respondieron, el bautismo de Juan. Ya fuimos bautizados por el agua. Ahora ya nos arrepentimos, ya le pedimos perdón. Qué bueno, dijo Pablo, qué bueno que se arrepintieron, qué bueno que pusieron en práctica la enseñanza del profeta Juan el Bautista. Él es el que nos ha enseñado el bautismo del arrepentimiento. Ya se arrepintieron, ya reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador. Ahora ustedes tienen que seguir sus caminos, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ahora cumple sus mandamientos, ama a tu prójimo, ama a Dios, honra a tus padres, honra a tu madre, cumple las leyes, cumple los mandamientos de Dios, honra, dale todo, cumple, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Tú tienes que ser obediente, por eso tienes que entender. Muchos no entienden. Cuando uno les habla de diezmos y ofrendas, dice, no, yo solo voy a dar el diezmo y yo voy a dar lo que yo siento, yo voy a dar lo que yo quiero, sí, porque eres un carnal y ladrón, porque solo los carnales y ladrones le roban a Dios. Pero cuando tú estés en el Espíritu, estás consciente de decir, tengo que dar el 10%. Si yo gano 5,000, tengo que dar los 500 que sabes que le pertenece a Dios. Y más mi ofrenda, 200 le tengo que dar. Aunque sé que es más, pero le tengo que dar a Dios. Eso es. Esos son los carnales que no entienden. Siempre hacen lo que quieren. Es que no tengo. Pero bien que tiene para sus diversiones, para su carne, para deleitarse, para invertir en las porquerías del mundo. Para eso sí tiene. Para eso sí tiene, para darle las cosas del mundo, deleitar su carne, deleitar su familia y compartir. Pero para Dios le da la miseria, la limosna. Dios no es limosnero, el limosnero eres tú y yo, somos los limosneros, porque Dios no es limosnero, nosotros dependemos de Dios, Dios no depende de nosotros. Bendito sea Dios. Ese es el problema de muchos cristianos carnales que viven todavía en la carne, todavía viven en sus deleites, no hacen lo recto, no hacen lo justo y todavía levantan las manos. ¡Ay, Señor, tú sabes que te amo! Y lágrimas de cocodrilo que derraman, porque si de verdad amaran a Dios, tendrían pasión de buscarlo. Hoy martes hay oración, voy a ir. Hoy miércoles, hoy hay ayuno. Hoy viernes hay culto, voy a ir. Sí, hoy domingo tengo que estar ahí. Ese es el hombre, el cristiano. Ese es el verdadero cristiano que lucha, se esfuerza, viene temprano, a buena hora, no cuando se le dé la gana, porque el carnal todavía le gusta venir a la hora que se le dé la gana. Solo quiere venir a tragar la palabra, pero no quiere venir a orar, porque el diablo no le deja orar, porque no quiere venir a alabar, porque el diablo no le deja que adore a Dios, y por eso viene con ese demonio de pereza, con ese demonio de sueño, con ese demonio que tiene encargado su espalda. Saquen y repréndalo en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que dice. Pero aunque tú me digas que no, pero tú no sabes que el demonio está sobre tus espaldas. Tú no sabes que el demonio es el que te controla. Tú no sabes que el demonio es el que te dice y te pone los obstáculos y trampas para que no busques a Dios. Oh, santo bendito Dios. Y estos hombres no entendían. Y entonces dice, sí hemos recibido. Entonces recibimos el bautismo. Ya fuimos bautizados en agua. Juan ya nos enseñó. Y ahora, ¿cómo vamos a tener el bautismo del Espíritu Santo?
Entonces dijo Pablo dijo, ¿quieren recibir al Espíritu Santo? Sí, estaban ansiosos, hambrientos, sedientos, y les dijo, recíbalo ahora. Y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. El fuego de Dios cayó, empezaron a hablar y a lenguas, empezaron a profetizar y empezaron a tener los dones de sanidad, el don de fe, el don de milagros. Empezaron a tener, dice la palabra, empezaron a tener el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Eso es cuando nosotros, porque Dios dice que el Dios nos da diversos dones, nos habla el Señor, nos da diversos dones para servir. Dice que el Espíritu le da el don para servir. Si te sirves para la iglesia, sirve. Cuando tú vienes a hacer limpieza, adornar, decorar, ese es el don que Dios te dio a ti. Muchas veces Dios nos impulsa a accionar, motivados el don que está en ti. Ven, pero cuando no tienes el don, a veces se te ocurre venir y decir, bueno, hoy no puedo, mañana, otro día, es que tengo que hacer, es que mi padre, es que mis hijos, es que mi casero, es que mi marido, es que tal cosa. No haces lo que Dios le agrada. Tú tienes que hacer lo que dice Dios. Cuando una persona como mi madre dejaba de qué hacer y a veces ya les dejé la comida, yo me voy a ir a la costa, voy a ir a predicar, me invitaron a Dios y ahí está, ya les dejé todo listo y se va a servir a Dios. No le importaba, dejaba todo y decía, bueno, ustedes saben que hoy hay ayunen y así que mañana habrá otro día de comer. Eso es lo que uno anhela. Uno tiene que crecer, no solo pensar en comer. Glotones, dice la palabra, tienen demonios de glotonería. Solo piensan en comer, ni bien se levantan a comer, ni bien se duermen a comer, ni bien se levantan a la medianoche a comer, ni bien mira una cosa a comer. Todo el tiempo tiene hambre, tiene un espíritu demoníaco de glotón. Solo piensa en comer y comer y comer y comer. Saque ese demonio, glotones. Saque esos demonios que solo piensan en comer y calcúlese en comer, dice la palabra. Así es, eso es el problema. 5. Entonces dice el Señor, dice la palabra, y entonces Pablo le replicó, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Respondieron el de Juan, y Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras, aún cambió sus vidas, y dice, pidan al pueblo, y creyeron en aquel que vendría después de él. Este es Jesús. Entonces le explica, Jesús vendría después de él. Juan dice, viene uno tras de mí. No soy yo el profeta, no soy yo el Mesías, no soy yo el Cristo, no soy yo Elías. Yo no soy ningún otro profeta antiguo. Yo soy el que clama en el desierto, dice la palabra. El que abre, prepara el camino para la salvación. Eso es Jesucristo, es el camino. Y al oír esto, recibieron el bautismo del Espíritu del Señor. Fueron llenos cuando Pablo les habla de Dios, o les hizo un soplo, o les dijo, reciban al Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando yo quería recibir al Espíritu Santo, le faltaba mucho conocimiento, a pesar que la iglesia ya tenía conocimiento un poco de las Escrituras. Y yo me decían, usted tiene que ir, ¿quiere que usted ya obtenga el Espíritu? No, dije. Entonces mis guías o mis líderes me decían, bueno, va a llenar del Espíritu Santo. Y entonces unos me decían, haga esto. Yo pues hacía lo que ellos me decían. Y diga, alabanza, alabanza, gloria a Dios, aleluya, aleluya, alabanza, alabanza, gloria a Dios. Algunos sí lo recibieron de esa manera. Y entonces yo estaba ahí, alabanza, aleluya, 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 y nada pasó. Entonces, no recibí nada. Pero un día me fui a meter en ayuno. Un día hice ayuno, me fui a encerrar en un cuarto. Y cuando estaba encerrado en ese cuarto, me fui a orar a solas. Y empecé a clamar. Y fui quebrantado. Y sentí el fuego. Sentí un calor tan inmenso que me empezó a envolver. Y empecé a ser quebrantado. Y empecé a llorar como un niño, como no había llorado. Y ahí recibí el poder del Espíritu Santo. Y empecé a hablar esas nuevas lenguas. Así es cuando uno recibe el Espíritu Santo. Es hablar en lengua. El hablar en lenguas es hablar con Dios, dice la palabra.
Cuando recibes el Espíritu hablas con Dios, no con los hombres. Ay, sharama sohara yalama saha. Cuando tú hablas en el Señor, mamasaha, oh mamasaya la masaha, ojalá yalama masaha. Cuando tú hablas, estás hablando con Dios, aunque la gente se burle, aunque la gente te critique, aunque la gente se ría, aunque la gente te señale, y aunque diga que estás loco, estoy loco por Cristo, porque tengo el poder del Evangelio de Cristo, y no me avergüenzo de ese Evangelio. No me importa lo que diga la sociedad, no me importa que le diga la política, no me importa lo que digan los comunistas, los socialistas, no me importa que digan los democráticos, no me importa lo que digan las religiones, pero yo sé a quién clamo, yo sé a quién invoco, yo sé a quién adoro, yo sé a quién busco, yo sé a quién amo, y sé que el único Dios que yo amo y honro se llama Padre Eterno, se llama Príncipe de Paz, se llama Fiel y Verdadero, se llama Santo y Poderoso, se llama Varón de Guerra, se llama Dios Fuerte, se llama el Sanador, el Libertador, el Protector. Él se llama el Eterno y el Viviente, el Dios que no muere. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra así. Dice el Señor. Y entonces fueron bautizados. Y entonces dice el Señor. Por eso dijo el Señor, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que fuere bautizado será salvo. Eso lo dice Marcos, ¿verdad? Marcos lo dice el Señor. Entonces también lo dijo Marcos, dice, lo dijo el Señor. También lo dijo Marcos 15, ¿va? Y entonces también lo dijo en el Evangelio de Juan, el último capítulo, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron bautizados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu, pero lo podemos bautizar por el Padre, lo podemos bautizar por el Espíritu, lo podemos bautizar por el nombre de Jesús, pero la cosa es que sean bautizados. Pero también, aparte, es el bautismo del Espíritu Santo. No es un bautismo de agua, sino de fuego y de poder. ¡Ay, santo, bendito Dios! Y entonces dice al oriente, se hicieron bautizar en el nombre de Jesús. Y al imponer, oiga bien, ponerles Pablo las manos, el Espíritu bajó sobre ellos y empezaron a hablar esas lenguas. Ya vio, es importante que siempre no se deje imponer las manos de cualquier persona. No porque llega una cualquier bruja, no porque llega una cualquier, como le llaman muchos, le llaman la profeta. Esos no son profetas, son profetizas, falsas profetas que se nombran y van y hablando y entrando por las casas, y cuando no quiere, ¿por qué con todas esas viejas chancletudas? ¿Por qué con todas esas señoras locas va la gente, las mujeres? Ahí se van a ir a meter, pero cuando Dios le puso, llamó un siervo, llamó un pastor y los llamó, para eso está la iglesia, para que vengan a ayudar a la iglesia, pero ahí luego corren para ir con estas locas, con esas adivinas y hechiceras, para ir con estos espiritistas, para ir con esas de que están ahí haciendo siempre, inventándose cosas, inventándose ideas y haciendo cosas, locuras que no son bíblicamente. Eso es el problema, ese es el problema. Por eso dice, cuando uno tiene el Espíritu Santo durante los años que yo he tenido, tengo más de 35 años ser cristiano, y ¿sabes qué? Nunca me ha dicho, eche sal, eche sangre, eche azúcar, eche aquí, eche por allá, y haga esto, y que pase por acá. A mí no me ha dicho nada el Señor. Yo no hago esas locuras demoníacas, porque Cristo hizo un solo sacrificio y Él cumplió todo, lo sanó, lo liberó, lo limpió, lo cambió, lo transformó. Y Él es el Cristo verdadero que hizo un solo sacrificio y cumplió su gloria. Él es el Dios que yo te predico. Así es, dejen de estar y haciendo babosadas que Dios no nos enseña a uno. Son porquerías que hacen. Ni mi madre, que siendo una mujer de años, una mujer llena del Espíritu, una mujer que el Señor la ha usado de sanidad, milagros, liberación, enseñanza, nunca, miren, nunca voy a ver un ayuno, habría ayunos o grupos, pero por la orden de la iglesia fue sometida y obediente, lo hacía por obediencia, pero nunca hizo su grupo de ayuno solo. Me voy, si no quiero, pero no me importa que me diga el pastor, no me interesa si el pastor te acuerda, no me interesa si la gente me sigue, yo voy a ir a buscar a Dios. Son mujeres rebeldes y testarudas, y así son rebeldes con Dios, así son rebeldes con su marido, son rebeldes en su casa. Eso no le agrada a Dios, ya es tiempo de cambiar.
Ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Está en la casa de Dios. Vengan a la casa de Dios a buscar su nombre, buscar su rostro, invocar su nombre, orar, ayunar, clamar. Él le responderá, Él los sanará, los liberará, los restaurará y hará cosas grandes. Pero haga lo que dice el Señor. Durante los años que yo tengo, nunca me ha dicho el Señor: sube al cerro, sube al volcán, métete a la cueva, ve al baúl, ve a las 7 orejas, ve allá, ve por aquí. No, nunca, nunca. Aquí en su santo templo he venido a postrarme, a clamar, orar, ayudar, rogar, suplicar. Y aquí he visto la gloria de Dios. 6. Entonces dice, y también profetizaron. Cuando dice profetizaron, no quiere decir que eran profetas, solo profetizaban guiados por el Espíritu. El Señor dice que hoy vino la salvación para nuestro pueblo de Éfeso, para la salvación para Corinto, para la salvación para Samaria. Ya vino el Señor ha venido, ya pagó el precio, dio su vida por nosotros. Ahora nosotros debemos buscarlo, dice el Señor, debemos arrepentirnos. Eso es lo que dice el Señor. Edifica la iglesia, edifica a uno. Eso es ser una profetisa o un hombre profetizo. Sí, puedes profetizar, decir: el Señor ve tu corazón, mujer. Así que el Señor te dice, como Dios vio a la samaritana y le dice: llama a tu marido. No tengo. Sí, tú has dicho la verdad, no tenés marido. 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces ahí fue cuando Dios le estaba profetizando. A mí se me hace que tú eres un profeta. Sí, con él hablas. Yo soy el profeta, dijo Jesús. Entonces la mujer se sorprendió y wow, se impactó y le fue a contar al pueblo: oigan, este hombre me ha hablado todo lo que yo he vivido en esta vida. Vengan y conózcanlo. Y toda la gente fue y empezó a predicarle a la gente. Y la gente decía: no te vayas, Jesús, quédate con nosotros, síguenos predicando. Tenían el hambre, tenían el anhelo, el fervor, el deseo que Jesús se quedara más tiempo con ellos. Pero Jesús no quería solo predicar el evangelio solo para ellos, sino para muchos lugares. Por eso el Señor dijo: vayan a todo lugar. Cuando usted profetiza, siempre debe ser guiado por el Espíritu Santo. Algunas personas, profetizar significa que Dios está hablando. Puede que te está profetizando de lo que estás viviendo, porque Dios te está mostrando la vida que llevas. O puedes profetizar porque Dios te está hablando que algo va a venir para mostrar tu poder, y te va a demostrar y te va a hablar para que tú lo conozcas y veas que para Él no hay nada imposible. Te puede hablar del pasado, presente y futuro, porque Dios siempre habla en todo tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Está hablando el Señor. Por eso debemos entender, cuando uno les profetizado, no solo cualquier cosa. Muchos les gusta que les profetice: es que el Señor te va a bendecir, es que el Señor te quiere darte tu casa y tu carro, tu avión, y te quiere dar tu tren, tu metro, y te quiere dar un edificio, y quiere esto, y te va a hacer millonario. Esos hijos del diablo que vienen de muchas naciones solo vienen a profetizar, a robar, a estafar. Son hijos de los demonios que solamente vienen a sobornar al pueblo y a despojar, como dice el libro del profeta. Creo que Isaías dice: pastores trasquiladores de ovejas, que solo trasquilan y les interesa la lana. Significa les interesa el pisto o el dinero. Eso es. Son falsos profetas que invitan para venir a enriquecer a la iglesia de ese ladrón y enriquecerse a él, y luego largarse para ir a emborracharse, ir a prostituirse a otras naciones. Eso es lo que hacen esos falsos profetas. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo va a dejar? Por eso Dios te está diciendo: vuelve al Señor. Entonces, si tienes al Espíritu, no te puede engañar, como dice el apóstol Pablo, porque si tú eres el Espíritu, discierne qué espíritu está predicando ese hombre, discierne qué espíritu es el que predica, habla, enseña, qué es lo que habla, qué es lo que dice. Discierne, mira
Oye, como dijo el apóstol Pablo, recibe, desecha lo malo. Si ese falso profeta no me está enseñando nada malo, nada bueno, yo desecho todo, porque nada bueno. Pero si yo veo otro que está profetizando, está hablando conforme a la palabra de la iglesia de Dios, recíbelo, tómalo, acéptalo. Aleluya, eso es. Por eso es importante que tengamos el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos revele, nos abra los ojos espirituales, para que podamos caminar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, entender el Espíritu, porque dice la palabra en el Romanos 8, el que vive en el Espíritu entiende las cosas espirituales, y el que vive en la carne no piensa en cosas espirituales, solo piensa en las cosas del mundo. Mañana tengo que ir allá, mañana tengo que comprar, mañana tengo que salir, mañana voy a ir a visitar, mañana tengo que ir a hacer esto, mañana voy a ir a hacer el otro, mañana aquí. Ese es el carnal que no está en el Espíritu, pero aquel que está en el Espíritu dice, no, mejor mañana voy a ir a la iglesia, Señor, mañana voy a buscarte, sí, Señor, no, mañana, no, yo mejor, ya viene la vigilia, yo me voy a la vigilia, voy a llegar temprano, no venga a las 12, a las 11, mejor que eso durmiendo en su casa, ya. Muchas veces no entiende, tiene que entender. Ya es tiempo que razone. Usted no es animal, usted es hijo de Dios. Razone, venga a buena hora, venga temprano. Yo sé que a veces le cae mal la oración porque los demonios no quieren que usted ore. Le cae mal, le pone pereza, sueño, aburrimiento. Dice, mira tanto que ora, tanto que grita, tanto. Mira lo que dice, habla del diablo, mejor. Sí, dice el otro, sí, tiene razón, mejor voy a venir después de la oración. No, mejor, no, es que la alabanza no me gusta, no, mejor la predicación. Si no vienes a orar, no te sacan los demonios que tenés. Y luego la alabanza te ministra para que se rompan las cadenas. Y no se rompen. Y viene la palabra. Tu corazón está con peor que una piedra. Un titunte, como decían nosotros antes. Una roca dura que no entra la palabra. La palabra es como tirar la semilla. Y cuando lo tira una semilla aquí de trigo, de maíz o cualquiera, va a rebotar. Porque así está tu corazón. Pero cuando yo agarro la palabra y la tiro de una tierra fértil, ahí entra. Y tú tienes que entender. Así es como Dios habla. Cuando tú tienes el Espíritu, debes entender, ya es tiempo, ya estás madurito, ya estás entrando a la vejez, ya estás entrando, ya te salieron canas y todavía actúas como un adolescente, actúas como un adolescente, como un infantil, como un niño. Todavía gente que vive con la infancia, su niñez. Hay mujeres, hombres, que todavía actúan como niños y actúan como niñas, actúan como adolescentes. No, ya dijo Pablo, yo antes era un niño, hablaba como niño, vivía como un niño, reía y gozaba, pero ahora yo soy un hombre sabio, maduro, entendido. Yo soy un hombre y eso es lo que usted tiene que hacer, entender. Y por último, le hablo esto. Y entonces Pablo entró a las sinagogas y les habló a todos los fariseos y los confrontó. Debemos de hablarle al pecador, al impío, al cristiano que está mal parado, porque eso es lo que Dios dice. Y Dios quiere sacar a esa gente de esa ignorancia, sacarlos de ese pecado, de esa esclavitud, sacarlos de las tinieblas, sacarlos del infierno, sacarlos y liberarlos de las sectas y religiones que están por todo el mundo, sacarlos de la ignorancia, del libertinaje, de las mentiras, de las falsedades y rebeliones. Hay que sacar ese pueblo. Lucha por tu pueblo, lucha por tu familia, lucha por tu iglesia, lucha por tu ciudad, lucha por tu nación. Clama para que el mundo se convierta y sea salvo. Pero están viendo las guerras, miren en la televisión, en las redes sociales, risa les da. Solo miran, ni siquiera se postran a clamar por Israel, por Irán. No, solamente miran. Ay, ya viene la guerra mundial. Que bueno, si viniera, pues ojalá que estuviera listo, pero si no estés listo te vas al infierno. No, yo por algo que venga la guerra y tire un misil y aquí se acabó todo, pero que esté bien con Cristo, porque yo no me quiero morir sin que no esté bien con Cristo. Y eso es, por eso el Espíritu nos está hablando. Debemos despertar. Despierta tú que duermes, iglesia. Despierta. Despierta, levántate, busca al Espíritu de Dios, busca al Espíritu, busca a Dios. Ahora que estás a tiempo, ahora que tienes vida, ahora que estás saludable, ahora que puedes caminar, puedes palpar, puedes oír, puedes mirar, pero ya cuando estás viejo vas a arrepentirte, tirar una cama, renco, cojo, ciego y todo, y lleno de dolores y de llagas. Ay, yo quisiera ir a la iglesia, Señor. Yo quisiera ir a la iglesia, papito lindo, pero mira, demasiado tarde,
demasiado tarde. Ahora no lo lamentes. Por eso yo he disfrutado mi juventud, buscando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo lo recto delante de Él. Y eso es mi deleite, mi placer, mi deseo, mi anhelo, mi sueño. Él es mi pasión, Él es mi inspiración, Él es todo para mí. A mí no importa lo que digan los demás. Bendito sea el Señor. Por eso te digo y te invito que tú hagas todo lo mejor para Dios. Es tiempo que cambies. Ya es tiempo que razones. Ya es tiempo. Levántate, mamadita. Papaito, levántate. Así como te levantas para correr e ir al trabajo. Ahí sí, eso es. Y vas por el dinero, porque por el dinero vas porque estás interesado en dinero. Así deberías de tener interés de buscar a Dios. Así, levantarme temprano a las 5 de la mañana, bañar a los niños y darles desayuno o traerlos en ayuno y venir a la iglesia. Que no te importe, deja preparado todo, alista tu ropa el viernes o el sábado, deja planchado tu ropa, tu blusa, el calzón, tu calzoncillo, lo que sea, tus calcetines, lava, plancha de una vez y así prepárate. Y así tienes que estar listo. Ya solo cuando te metes al baño, te sacas y te medio sacudas con una secadora y te vienes así con los pelos greñudos, pero que vengas bien delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios inspira. Eso es lo que Él quiere. Eso es que su pueblo, sus hijos, tengan ese deseo de buscarlo. No importa cómo venga. Pero cuando vienes con todo tu corazón, eso es lo que a Dios eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le impacta. Eso es lo que Dios te hace enamorar. Cuando Él se enamora de ti. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente lo estás buscando, que no te importó nada. No te importó nada, dejaste todas las cosas del mundo, dejaste tus afanes, tu avaricia, tu vanagloria, dejaste sí tus deleites, dejaste sí tu lujuria, dejaste tu ego, tu yo, lo dejaste con el fin de venir a exaltar al gran yo soy. Eso es, termino. Cuando Jesús nos manda a predicar, y esto es lo que yo te predico. Y te predico por el Espíritu. Y les predico a todos los que me oyen en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y todos aquellos que me ven en diferentes partes del mundo. Yo también te estoy hablando a ti. Para que te afirmes bien con Dios. Deja de jugar con el Evangelio. Deja de llevar el Evangelio como una religión. Deja de ser liberal. Deja de vivir una vida mediocre. Una vida de fariseos hipócritas. Dios quiere que seas un verdadero cristiano. Que seas justo, legal, honesto, sincero. Que tengas temor a Dios. Que haga lo recto. Que lo honre. Que lo reverencie. Que lo respete. Que lo exalte. Que le sirvas. Que lo busques. Que cumpla su palabra. Eso es. Porque Dios dice, el que me honra, yo lo honro. Y el que me deshonra, yo lo deshonro. Y el que me busca, siempre tendrá mi respaldo, mi bendición. Y el que me traiciona, yo también le daré las espaldas. David decía, oh Señor, cuando clamaba, no esconde de mí tu rostro, no me des las espaldas, no me dejes solo, porque yo por sí mismo nada puedo hacer, te necesito. Ayúdame, Señor, te ruego, muéstrame tu rostro. Quiero contemplar tu hermosura y tu santidad. Yo quiero disfrutar esa vida bendita. Quiero disfrutar de esa gloria. Yo quiero, Señor, vivir feliz. Yo quiero ser feliz contigo. Pablo dijo, todo lo que he logrado lo tengo por basura. Pero lo que he logrado, ahora tengo a Cristo, que es mi todo. Me ha llenado y me ha dado todo lo que quiero. Jesús es todo para ti. Sin Dios no eres nada. Tú vales cuando estás con Dios, pero si estás en Dios no vales nada. Eres como un objeto, como un papel, como una bolsa que anda en las calles siendo arrastrado por el viento. Pero cuando estás con Cristo vales la sangre de Él, porque Él ya pagó el precio por ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Amado Padre, amado Señor, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por la edificación. Gracias por el fortalecimiento. Gracias por la consolación. Gracias por la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, porque siempre el fuego, el Espíritu de Dios está aquí. Porque siempre su gloria. Porque la gloria de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Porque el Espíritu habla. Y habla a la iglesia. Para que la iglesia vuelva a sus caminos. Para que la iglesia se arrepienta.
para que la iglesia haga lo recto, para que la iglesia busque su rostro, para que la iglesia honre a Dios y lo busque mientras puede ser hallado. Así es, porque Dios te dice, estás a tiempo, y estás a tiempo, porque dice los tiempos son malos. Buscar al Señor, porque mientras ahora que estamos vivos, mientras tenemos la vida, hay que buscarlo, porque dice la palabra, los tiempos son malos, cada día se empeora, pero para nosotros cada día va mejor, porque entre más nos acercamos, más vamos mejorando, cambiando nuestra vida para entrar al reino de los cielos. Así es, pero aquel que vive en el pecado, cada día se empeora, cada día está atormentado, cada día está turbada su mente, no se conforma con lo que tiene, no se conforma con lo que ganó, no se conforma con lo que comió, no se conforma con lo que vistió, no se conforma con lo que calzó, no se conforma con lo que logró, todavía están viciando. Su Dios es el Dios mamón, su Dios es el Dios de la riqueza, su Dios es la idolatría, su Dios es el tiempo, su Dios es el mundo, su Dios es la avaricia, su Dios es el pecado. Ese es el Dios de los hombres. Si no se arrepienten y no se convierten delante de Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Señor amado. Toca, Señor, y bendice. Bendigo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos ven en las redes sociales. Declaro que siempre estén conectados y siempre ahí está el número telefónico. Y así que marque, llámenos y estaremos orando por tus peticiones y necesidades. Así que procura hacerlo recto y haz todo lo mejor que sea para la gloria de Dios. Yo quiero decirte, jamás le des las espaldas por nada, porque Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Aleluya, yo también te amo. Y por eso Dios ha puesto esta palabra para bendecirte, para que tú pienses y hagas lo que es recto y justo delante de Dios. Yo te bendigo, yo te deseo lo mejor. Deseo todo lo mejor para tu vida. Quiero que Dios haga milagros y maravillas a través del Espíritu Santo. Si no has recibido, recibe al Espíritu Santo. Bautiza ahora mismo. El Espíritu, el Señor te bautiza con el poder del Espíritu Santo. Para que hables lenguas, para que profetices, para que seas un vaso de honra, un canal de bendición para los demás. Porque los dones son para bendecir a la iglesia, para restaurar, para hablar, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Te bendigo y te deseo lo mejor, que la paz de Cristo quede contigo. Yo te amo y te bendigo. Bendito seas. Que el Señor siempre ande contigo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre Santo.